Afrontamos la última parte del seminario de Valencia, con mucho pesar, pero con muchísima ilusión, porque esto es un hasta luego, desde luego. Y tenemos ahora dos ponencias y finalizaremos la jornada con otra mesa redonda y una despedida, unas conclusiones. Invito a subir a Marta Florido, investigadora predoctoral de la Universidad de Sevilla, que nos va a exponer los trabajos sobre el estudio ecológico del alga de la Rugulosteris ocumarae, especie invasora, de la que ya ayer también se abordó. Esta es una investigación, es un proyecto en el que Recelética Redella también ha colaborado. Cuando quieras, Marta. Gracias. Un aplauso, por favor. Gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer un montón al grupo de Bosque Marino, a Redella, por el apoyo que siempre han tenido con el papel de investigación, de también divulgación de resultados que hemos tenido en la Universidad de Sevilla, y también por la gestión de todo el evento que ha sido, la verdad, muy agradable todo el proceso. Yo soy Marta, trabajo en la Universidad de Sevilla, estoy contratada como personal investigador, estoy finalizando la tesis doctoral. Mi tesis rodea todo lo que tiene que ver con el aspecto de impacto ecológico que alberga la invasión de Rugulopteris ocamurae en el estrecho de Gibraltar. Y bueno, otras áreas adyacentes en las que hemos tenido la oportunidad de participar. No tuve la suerte de poder estar ayer aquí, entonces no sé muy bien hasta qué punto tampoco estamos familiarizados con Rugulopteris. Me imagino que bastante, porque al menos en nuestras costas ha dado bastante problema. Estamos hablando de una especie que procede del Pacífico noreste y que en 2002 llegó al Mediterráneo, a la laguna de Tau, donde se instaló, se asentó, sin expresar un potencial invasor tan grande al que nosotros pues sí estamos habituados, ¿vale? Desde 2015 fue avistada en el estrecho de Gibraltar, en las costas de Ceuta, en las costas de Tarifa, por material de arribazón, de biomasa que se acumulaba en las aguas, y a partir de ese momento, ahí sí, gracias a las condiciones favorables que le ofrecía el estrecho, pues hemos visto una expansión bastante veloz por no solo las costas españolas, sino por el resto del Mediterráneo y parte del Atlántico Norte. Hoy en día encontramos al alga distribuida por prácticamente toda la costa peninsular, con algunas zonas aún no completamente expandidas y la salvedad de algunos puntos insulares, como por ejemplo, hasta mi conocimiento, eso depende ya de la detección, no tanto de que no esté ahí, de lo que sería el archipiélago balear. Lo que ha dificultado la gestión parte de esta invasión, como ocurre con la mayoría de las invasiones biológicas, es la fase más vulnerable, que es su detención temprana. El pillar esa fase en la que la especie todavía está en fase de asentamiento, pero no de dispersión y de crecimiento desmesurado, como vemos en el caso de Rugulopteris. Tenemos que tener en cuenta que en el medio marino la falta de accesibilidad al medio dificulta esta fase, que es la más vulnerable por pura inaccesibilidad. Y luego, además, porque en el caso de Rugulopteris, que pertenece a una de las familias de algas de las que tenemos muchísimas especies aquí en el Mediterráneo y el Atlántico, presenta una morfología muy similar. Si veis aquí abajo, en esa pequeña fotillo que se asoma ahí por la parte de abajo, se ve a Dictyota dicotoma. El porte que tiene Rugulopteris, y me gusta poner esta diapositiva porque creo que es fundamental para todos los que también vengáis de zonas donde no tenéis la problemática que, por ejemplo, nosotros allí en el sur de Andalucía llevamos desde 2015. Es muy importante reconocer bien a la especie y no es tan complicado como parece. Si bien, como veis, el porte se parece mucho a Dictyota dicotoma, se trata de un alga de porte plano, con una dicotomía, a veces con
lóbulos que son irregulares, colores que van desde los verdes a los marrones. Podemos encontrar algunas características que a simple vista, a nivel macroscópico, pueden permitir diferenciarlas, pero sobre todo lo que no falla es su anatomía microscópica. Y no hay que asustarse porque es tan fácil como hacer cortes en la zona media o alta con una cuchilla buena de afeitar y fijarse en lo que son los extremos de esos cortes transversales. Si veis, Rugulopteris tiene ahí una acumulación, acumulación de células que Dictyota, como veis abajo, no presenta. Por tanto, la identificación es fundamental. ¿Pero qué hace a esta especie realmente ser la invasora que la ha hecho aquí en nuestras costas? Pues se cumplen 3 factores principales. En primer lugar, el cargamento armamentístico que alberga Rugulopteris en términos de características que las hacen una buena invasora a ella como tal, su identidad, su invasividad. Se trata de una especie que está presente a lo largo de todo el año gracias a que posee distintas cohortes que se van sustituyendo y que tienen vida corta. Esas cohortes, que además están muy influenciadas su crecimiento por la temperatura, pueden persistir en el invierno para que después en el verano una gran capacidad de proliferación por estructuras asexuales, que es el método principal por el que se reproduce aquí, le permite generar una densidad enorme de propágulos y monosporas que saltan al medio. Como bien han descrito compañeros de Málaga, si vemos la foto, tan solo en 1 centímetro de talo se pueden llevar a producir más de 100 monosporas y 25 propágulos. Y si tenemos en cuenta la densidad de talos que tenemos en los sustratos rocosos, pues se multiplicamos. Además, presentan una capacidad de asimilación muy ventajosa para ella en cuanto a picos de nutrientes. Asimila muy bien nitrógeno, le favorece los niveles altos de urea. Tiene también una capacidad fotosintética que le permite persistir de forma activa en condiciones de total oscuridad. No solo, además, en el sustrato rocoso, sino también cuando estos talos son desprendidos. Tenemos a la especie, por tanto, con una reproducción, una capacidad prolífica muy elevada y con una plasticidad también brutal, ¿no? También muy importante, la especie presenta unos compuestos que le permiten evitar la herbivoría porque presentan unas concentraciones muy altas y exclusivas de metabolitos que impiden que herbívoros generalistas puedan asimilarla de forma correcta. Si sumamos todas estas características que hacen a esta especie una potencial invasora, sumamos el número y frecuencias de introducciones que pueden producirse, tanto por dispersión en el medio rocoso como dispersión de esos talos que ya os he dicho que son altamente prolíficos. Perdón. En el caso de Rugulopteris se producen numerosas introducciones y además de independientes en los distintos puntos de introducción que han hecho que hayamos visto como esa dispersión tan elevada. Y por último, y no más importante, también determina su potencial invasor el papel que juega el ecosistema al que llega. Las interacciones que presentan todas esas especies que se encontraban en los nuevos hábitats a los que esta especie no pertenecía, determinan también la vulnerabilidad que pueda presentar el hábitat para albergar a este nuevo invasor. Sin embargo, a pesar de que estos son los 3 pilares fundamentales para entender la invasión, dentro de lo que es el marco de información generada a nivel científico desde que la especie fue identificada como invasora fuera del Pacífico, solo un 18% y un 13% de los estudios han abarcado lo que es el impacto ecológico de la especie o la ecofisiología, ¿vale? Todas las características que os he mencionado anteriormente. Por supuesto, gana la detección. Cuantos más puntos nuevos de introducción, pues mayor aviso de llegada de la especie y el aprovechamiento de su biomasa, dada los grandes impactos socioeconómicos que ha producido. Pero ¿por qué deberíamos pararnos a darle importancia al estudio ecológico? Pues bien, si nosotros intentamos entender cómo funciona la invasión y solo atendiésemos al alga como tal,
sería lo mismo que intentar construir un puzzle solo observando la pieza que tenemos que encajar, ¿no? Para saber si esa pieza que viene de fuera encaja con el resto, tenemos que ver cómo están enlazados el resto de piezas y cómo puede encajar la nueva. Puede encajar perfectamente, llegar a un equilibrio ecosistémico con un establecimiento, sin una competencia superior al resto. Puede directamente no establecerse porque sea un ambiente no favorable tanto abiótico como bióticamente, o puede entrar, desplazar y además romper las interacciones que esas especies que estaban antes establecían ya de forma histórica con las especies que sí estaban en equilibrio con ellas. En el caso de la costa española, como veis aquí, el problema que da el estudio de su impacto ecológico es precisamente esa invasividad que presenta la especie, esa producción de biomasa tan desmesurada y tan rápida que podemos ver al poco de llegar. Si en el estrecho, eso es un vídeo, el de abajo, que hicimos allí en la zona experimental que tenemos en la bahía de Algeciras en 2022, que son 6 años después de la invasión. Tenemos un escenario pues igual de desolador que encontrábamos poco después de la invasión. Si nos fijamos en la parte de arriba, en Galicia, en el estudio realizado por los compañeros de allí, del País Vasco, se detectó la especie en junio de 2023 y tan solo un año después tenían ya el mismo escenario que nosotros seguimos manteniendo 6 años atrás. También dificulta el estudio ecológico lo que he dicho, la plasticidad fenotípica que presenta la especie, no solo a lo largo de todo el año, sino también a nivel espacial, porque va a poder interaccionar tanto con las especies que viven asociadas al sustrato bentónico, al sustrato rocoso del bentos, como en la columna de agua, gracias a todos esos talos que se desprenden y pasan a ese segundo plano del ecosistema bentónico. Una de las herramientas que pueden ser más eficaces o eficaces desde el punto de vista de generar información para entender este proceso es el seguimiento espaciotemporal. Sin embargo, como he dicho, ante una invasión que es tan acelerada, que nos produce un cambio tan rápido, esto se vuelve una complicación, porque no siempre estamos a la altura de la velocidad a la que se producen los procesos naturales, ¿no? En Granada, en Málaga, en todas las cuevas de allí de Cantarriján, en Maro Cerro Gordo, hicimos un seguimiento cuando la invasión todavía estaba empezando por la zona, todavía no había llegado al nivel del estrecho y quisimos monitorizar las paredes de fuera y dentro de una cueva submarina. El ambiente somero es el más propicio para el crecimiento de Rugulopteris. Sin embargo, aquí tenemos dos condiciones ambientales que pueden determinar el crecimiento o no de la especie, prácticamente la luz. Vimos que mientras que fuera de la cueva, como veis en la fotillo de ahí arriba de la cuadrícula, las coberturas pasaron de ser menores del 10% o 5% en el primer año a superiores al 90% en el cuarto año. En la zona interior de la cueva, esas comunidades tan características de las zonas esciáfilas se permanecían estables a los efectos del alga. ¿Por qué? Porque no se está produciendo la exclusión espacial. El alga cuando está anclada al sustrato rocoso. Sin embargo, no está libre de impacto. ¿Por qué? Porque todos esos talos que se desprendían y se acumulaban en a puertas de la cueva entraban dentro y sí afectaban a estructuras arborescentes como gorgonias, briozoos arborescentes también, produciendo un impacto más lento, pero también igual de eficaz por estrés, limitación de alimentación de los pólipos, etc. Esto es un impacto que hemos visto y que es de los primeros que se detectaron en la zona del estrecho por otros compañeros. El hábitat, por tanto, puede limitar el impacto, pero limita el impacto por el asentamiento del alga. En Ceuta hicimos también un trabajo en el que hicimos una comparación de las comunidades sésiles que se encontraban en sustratos naturales y artificiales, utilizando datos de antes de la invasión, una información muy útil dada la velocidad de este caso, y muestreos que repetimos una vez estaba establecida la especie. Quisimos ver si los patrones ecológicos se
repetían, eran iguales, dado que siempre se produce una monopolización enorme, si se producen igual a distintas escalas de profundidad. En el caso de Rugulopteris, en el intermareal, en las zonas de pozas intermareales, donde hay mayor desecación, hay mayor estrés para las algas, la cobertura después de la invasión era menor. Había, pero no mucho. Y la casualidad que era en esa zona donde tanto la diversidad como la riqueza de especies se mantenía más estable en el tiempo. No podemos asegurar que sea por eso, o sea, por la mera ausencia de Rugulopteris, pero está claro que produce un efecto. ¿Por qué? Porque si nos metemos en el submareal, aquellas zonas que llegaba el alga a ocupar más de un 40 o un 50%, el descenso de diversidad y riqueza era mucho más elevado y sobre todo significativo. Y además, no solo eso, sino que la ganancia de especies se debía a la aparición de especies oportunistas, favorecer a otras especies que solo son capaces de coexistir con el alga invasora y que antes no estaban cuando esta no estaba presente. No es causalidad, pero son patrones interesantes a estudiar. Al final, en el submareal, lo que se produce es eso. Gracias a información de antes de la invasión, el paisaje bentónico, esa transformación, se puede comparar y se puede empezar a plantear algunos trabajos. Otro tipo de estudios que hemos realizado y que también son muy interesantes desde el punto de vista de las invasiones biológicas son los estudios de sucesión. Si yo ofrezco a una zona donde hay una alta disponibilidad de propágulos de la especie, un sustrato libre de colonizadores, replicado ante distintas condiciones ambientales, yo puedo ver en qué momento llega la especie y bajo qué condiciones. ¿Necesita que haya una comunidad preestablecida en ese sustrato rocoso para crecer favorablemente? No llega la primera, consume todos los recursos y crece exponencialmente, produciendo lo que se conocen como priority effects. Hicimos esta experiencia en la bahía de Algeciras, cogiendo 3 zonas a lo largo del gradiente ambiental, lo que nos permitía ver si la llegada y la tasa de crecimiento de Rugulopteris podría variar según distintos niveles de hidrodinamismo, tasa de sedimentación. Fue interesante porque aquí en las 3 zonas que os muestro, que son la zona interior de la bahía, media y fuera, cuando hacemos el estudio en el tiempo, de abajo a arriba, era interesante porque en las zonas internas de la bahía, donde había una mayor sedimentación, un menor régimen de hidrodinamismo, otros organismos oportunistas, pero no Rugulopteris, que no era capaz de colonizar con tanto éxito las placas de reclutamiento, eran los que producían esa expansión espacial, pudiendo limitar el correcto asentamiento del alga. También es verdad que esta zona pues, hay ramoneadores y tal que también pueden contribuir de forma compleja al proceso. Pero, sin embargo, en las zonas que estaban más expuestas a la bahía, donde hay mayor hidrodinamismo y, por tanto, aumenta la probabilidad de que esos propágulos que están en el agua alcancen ese nuevo sustrato, ahí la cobertura de Rugulopteris, sí, aparte de que llegaba antes, aumentaba mucho más eficazmente pasado el verano, la zona de mayor reproducción, y excluía a otras especies para su asentamiento. Esto no solamente nos permite entender cuándo llega, cómo y su persistencia, sino estudiar mecanismos de interacción, cómo compite el alga, por exclusión espacial únicamente, epibiosis, es interesante. Al final, estos experimentos tienen en cuenta solo los impactos ecológicos que puede producir el alga a partir de esos propágulos que proceden de la columna del agua. Pero lo que vemos en el medio natural, no de una experiencia experimental, es un escenario un poco diferente. ¿Por qué? Porque el alga tiene una capacidad muy buena de expandirse lateralmente, ocupando el espacio y compitiendo con la fauna preexistente. Si vemos esta gráfica, a lo largo de este estudio también monitorizamos las zonas cercanas a las placas, tanto dentro como fuera, como en la zona media y fuera de la bahía, los distintos colores que vemos ahí. La monopolización del sustrato durante todo el año del hábitat rocoso era bastante alta, con mínimos en octubre
del 70% y con una homogenización bastante grande en las 3 estaciones, pese a que sí veíamos diferencias en el éxito de establecimiento en esas mismas estaciones en nuestras placas de reclutamiento. Y bueno, sabemos lo que se produce a nivel de comunidad sésil, pero los impactos en el medio bentónico no solo se quedan ahí. Hay multitud de comunidades que viven en una asociación directa con ese hábitat nuevo y con el hábitat que coexiste o que ha sido desplazado por la especie. En el caso de Rugulopteris, compañeros también del laboratorio ya han hecho estudios de su comunidad asociada y han demostrado que Rugulopteris alberga una comunidad de macroinvertebrados bastante abundante. ¿Por qué? Porque presenta una complejidad estructural muy elevada. Es una alga que tiene talos planos, que puede parecer simple, pero se presenta en muchos planos que ofrecen mucho microhábitat a la comunidad asociada. Son esos microhábitats los que determinan además esa relación con estos organismos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la epifauna que se asocia a Rugulopteris no lo hace por el recurso alimenticio que le supone. Recordemos que tiene unos componentes muy altos de metabolitos antiherbivoría. Este alga lo que favorece es la capacidad de refugio seguramente para otros depredadores o para estilos de vida que le sirve a la epifauna. Sin embargo, la comunidad en ambientes no solamente importa la complejidad que ofrece el alga, sino el hábitat completo. Si tenemos un hábitat completamente monopolizado por Rugulopteris, al final lo que encontramos es una comunidad asociada también bastante homogénea. ¿Por qué? Porque a la epifauna que le sirva el sustrato, las algas o cualquier sustrato sésil para albergarse, que solamente le importe el refugio que le ofrece, le va bien. Pero ¿qué pasa con esa epifauna que establece relaciones de parasitismo, relaciones muy específicas con hospedadores como son gorgonias o esponjas del bento? Pues todas esas relaciones desaparecen. Además, Rugulopteris, pese a lo que pueda parecer, presenta también una importante comunidad asociada sésil, que además aumenta esa complejidad estructural que ya de por sí tiene el alga. Encontramos, con diferencias a lo largo del año, briozos incrustantes, briozos arborescentes, nidarios y también otras algas filamentosas, por ejemplo, del género Ceramium. Si comparamos esa comunidad asociada a la comunidad de otras algas, como las nativas o otras invasoras preexistentes, como por ejemplo Asparagopsis taxiformis, Rugulopteris presenta por lo general, dependiendo del momento de la invasión, puede presentar una densidad mucho mayor, pero con una diversidad de especies menor que las otras algas, y con una dispersión muy similar a otras invasoras, ¿vale? Por lo tanto, si hay una sustitución del paisaje, al final estamos viendo que por mucho que haya una mayor densidad de organismos asociados, sigue teniendo un carácter negativo. No siempre todo es tan fácil como calificarlo como positivo, negativo o neutro. En la bahía, esa composición de epifauna además también es muy homogénea a lo largo del tiempo y entre las 3 estaciones de nuestro gradiente ambiental, siempre dominada por crustáceos anfípodos. En un solo talo de alga, de los estudios que hacemos ahí en el laboratorio, el año pasado sacamos de un solo talo 600 individuos solo de anfípodos. Tenemos talos pequeños que albergan una comunidad muy importante. Y ese impacto, pese a que se produce a nivel de los macroinvertebrados, podemos pensar, vale, pero ¿por qué puede ser interesante? No termino de entender la importancia, ¿no?, que puede cumplir el estudio del impacto del alga en invertebrados que miden menos de 2 milímetros en el estrecho, en cualquier zona. Pues bueno, porque al final determinan el funcionamiento del ecosistema completo. Tenemos que tener en cuenta que tanto los productores primarios, las algas, como su comunidad asociada, sus consumidores directos, cumplen una función dentro de una cadena trófica que al final afecta a otros organismos. Rugulopteris por sí sola ya se ha demostrado que afecta negativamente a ramoneadores generalistas como Paracentrotus lividus, afectándole al éxito reproductor porque produce efectos negativos fisiológicos en la gónada. Y en los peces,
En Madeira, el año pasado, realizamos un experimento ecológico muy chulo, en el que estuvimos viendo cómo interaccionaba la comunidad de peces con el alga, porque hay muchos avistamientos de ramoneo del alga, pero realmente es porque se comen el alga, realmente es porque interaccionan con esa provisión de presas tan grande que ofrece por su complejidad morfológica. Nosotros vimos que los que más interaccionan con el alga son omnívoros, y de todas maneras, si tienen otro sustrato disponible, pasan más tiempo interaccionando con esas otras especies que se encuentran alrededor que con el alga en sí. Por tanto, la presencia del alga y su cambio en la comunidad asociada, si los que más interaccionan con ella son además los que se proveen de los invertebrados y no del alga en sí, lo que puede producir a largo plazo es un cambio estructural importante en la cadena trófica. Y esto también es muy importante porque parece que siempre nos centramos solo en procesos como la invasión de Rugulopteri, la mortandad de praderas, tal, cuando realmente todo esto, si ya es complejo de por sí, forma parte de un sistema de cambio mucho más complejo donde otros factores de impacto también afectan. Por ejemplo, en Madeira se estaba publicando al mismo tiempo que la llegada de Rugulopteris coincidía con una mortandad masiva de su principal ramoneador generalista, que era el diadema africano. Se combinan factores procedentes de afectados por el cambio global que al final, por esa falta de ensamblaje, de interacción, por esa mayor vulnerabilidad que ya presentaba el sistema por otros factores, acaban sufriendo, incluso en sistemas tan oligotróficos como Madeira, donde las comunidades de algas no son el componente mayoritario del bento, pues el escenario que veis ahí a la derecha. El mismo que tenemos aquí, el mismo que tenemos en el norte, el mismo que hay en Italia. Pues para finalizar, simplemente pues decir que, pues eso, que para dentro de lo que es el estudio de la invasión, no solo en esta, sino en general en las invasiones, la ecología cumple un papel fundamental porque nos ayuda a entender cómo de vulnerable puede ser nuestro hábitat, cómo se produce el éxito invasor de la especie, que no solo está determinado por sus propias características invasivas, y conocer eso ayuda a, si conocemos otros ecosistemas, los tenemos bien caracterizados y hacemos monitorizaciones constantes, poder actuar en esa fase temprana en la que, en nuestro caso, por ejemplo, pues no se ha podido actuar de forma eficiente. Así que, bueno, promover la investigación, la detección y lo que es la conservación de esos hábitats más vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. ¿Alguna pregunta para Marta que le podamos hacer? Porque yo si no tengo por ahí. Sole. Hola, muchas gracias por la presentación. No voy a hacer una pregunta, lo siento, es que más que nada quiero aprovechar este momento en el que tú has expuesto todos estos trabajos tan interesantes para matizar un poco, que ayer me quedé un poco con mal sabor cuando tú no estabas, estuve hablando un poco de Rugulopteri y planteé esta situación de invasión en el estrecho y bueno, terminé con un nada, no se puede hacer nada, o sea, entonces quería matizar un poco en relación con eso, decir, no se puede hacer nada en relación con digamos, disminuir la presencia del alga en la naturaleza, o sea, evitar que el alga se disperse, se asiente y provoque los daños que están provocando. Pero sí, desde la Junta de Andalucía es verdad que desde el momento en que supimos de la presencia de la especie, pues sí que se están llevando a cabo muchísimos esfuerzos precisamente para realizar un seguimiento de la invasión, para evaluar precisamente los efectos de la especie sobre los ecosistemas más vulnerables. De hecho, en 2019 publicamos un informe sobre la situación de Rugulopteri en el estrecho y ahora, 5 años después, hemos llevado a cabo esta evaluación en toda la comunidad autónoma, también volviendo a repetir exactamente el mismo muestreo que llevamos a cabo en 2019, 5 años después.
Es cierto que estas fotografías que muestra Marta es así, me refiero que en toda la zona del estrecho la invasión es brutal, pero también en este caso me va a tocar aportar un rayo de esperanza, que ayer parece que quede como que era todo muy negativo, y sí que es cierto que en algunas partes del estrecho, no en todo el área de invasión, pero sí en algunas zonas específicas, esa fotografía de qué había antes, qué hay ahora hay una nueva fotografía en la que se observa que se revierte un poco la situación. Es decir, que donde había cobertura del 80 y del 90% de Rugulosteri, estamos detectando que ha disminuido de una manera significativa y se están volviendo a recuperar comunidades que estaban previas a la invasión. Esto no quiere decir que ahora mismo todo va a revertirse, que estamos en una situación maravillosa, sino que existe esa posibilidad de un reequilibrio de los ecosistemas que bueno, vuelvan a ser capaces, digamos, de equilibrarse de forma que Rugulosteri no sea la especie dominante, sino que exista de nuevo una diversidad con otras especies de algas que estaban previas a la invasión. Y solo por terminar, también por aportar un poco lo que se ha hecho en estos años, recientemente se ha publicado el plan de gestión de biomasa de Rugulosteri en Andalucía, que digamos enmarca un poco todos estos trabajos que se llevan a cabo de seguimiento anual y de intensidad, sobre todo de la afección a los hábitats más sensibles de las especies amenazadas, Posidonia, otras especies de invertebrados que están en el catálogo. Sino que también además abre la vía para todo esto que estamos hablando de la valorización y del aprovechamiento de los arribazones de Rugulosteri, de todo lo que hemos visto en los medios, de esas toneladas y toneladas de material que hay en nuestras playas, que como bien ha dicho ella, precisamente por todas las cualidades y peculiaridades que tiene a nivel químico la especie, pues se está demostrando, y hay un montón de trabajos que así lo comprueban, que tiene una gran cantidad de usos que se pueden utilizar para valorizar todo ese problema de arribazones en la playa. Así que quería matizar esto. Solo por puntualizar, no del aprovechamiento, porque a mí me pilla... no estoy tan dentro como para poder opinar. En el caso de lo que es la estampa ecológica que vemos ahora respecto al inicio de la invasión, es verdad que a mí me gustaría puntualizar que aunque pueda haber cierta recesión, que también habría que estudiar en base a qué, porque puede ser que haya una disminución de cobertura, pues bueno, en ecología de invasiones siempre hay una dinámica ecológica en la que los modelos demuestran que siempre hay unos picos de biomasa que se producen en ciertas fases, luego revierte, tal, luego también a lo largo del año este alga presenta una plasticidad fenotípica muy elevada, hay que cogerlo con pinza. Lo de recuperar los ecosistemas anteriores, a mí me gusta ser pesimista. En cuanto a... es esperanzador, pero hay que ser realista. La comunidad que presentaba antes no va a estar, pero básicamente porque se ha producido una transformación. Lo que se favorece es que claramente puedan persistir especies, hay hábitats donde seguramente pues, los niveles puedan ser similares a los anteriores, otros menos, pero al final no es un cambio, como yo lo entiendo, que seguro que aquí hay mucha gente que entiende más que yo en ese sentido, no es un cambio que vaya de atrás para adelante y de adelante para atrás. Puede haber muchos matices y al final la transformación a lo que conduce es a un empobrecimiento cada vez más acelerado. Estamos a lo mejor poniendo el punto ahora en Rugulopteris, pero a mí, pese a buenas noticias de recuperación de comunidades y tal, me gustaría que como que esto fuera también un ejemplo del esfuerzo que se tiene que hacer de forma sistemática con no solo este alga, sino con todas las que puedan venir. Porque a lo mejor recuperamos niveles de diversidad anteriores, pero ¿qué especies hay ahí presentes? Favorecen la llegada de otras, que cada vez va a haber más invasiones, es un proceso que se acelera. Entonces, a mí me gustaría que eso, y que cada uno dentro de la invasión cumple un papel. Por su parte están la comunidad científica, por otra parte están las administraciones y al final tiene que haber
tiene que haber una red eficaz donde cada uno cumple como ese papel con diálogo, pero con medidas que estén bien organizadas. Que en el caso de España la estrategia salió en un tiempo que bueno, con una información también generada por parte de la Universidad de Málaga que para mí fue impresionante. Pero cada uno cumple ahí un papel. Entonces, dentro de lo que podamos evaluar el impacto ecológico, pues ya la toma de decisiones y la gestión pues forma parte dentro de esa red de otros componentes. Sí, sí. No, sí, yo coincido contigo en el problema de las invasiones. Solamente quería aportar un poco los resultados de los trabajos que estamos llevando a cabo, que tienen un rigor científico también de la misma magnitud que se pueden hacer en otro ámbito. Sí. Gracias. Muchas gracias, Marta. Ahora tenemos una breve ponencia que nos va a ofrecer una mirada distinta a la que hemos visto hasta ahora. Tenemos con nosotros a Pablo Jiménez, que es pintor paisajista, y nos va a contar su experiencia pintando paisajes submarinos. Hola, buenos días a todos. Quería agradecer a Redella la oportunidad que nos da a un grupo que en principio tiene tan poco que ver con todo lo que se está hablando hoy, a los pintores, de hablar en este lugar que es una cosa como increíble, ¿no? Poder estar hablando con todo esto detrás, pues ya compensa el todo, ¿no? Bueno, yo soy un pintor que trabajo fundamentalmente pintando paisajes. ¿Qué tiene que ver un pintor con todo lo que se está hablando aquí, que ha sido un ambiente en general bastante técnico, institucional? Pues bueno, yo pienso que los pintores tenemos la suerte, el deber o como se quiera llamar, de cambiar un poco la mirada de las cosas, ¿no? Somos personas que nos ha premiado la vida en el sentido de que tenemos la libertad de poner las cosas en tela de juicio, de cambiar la forma de ver las cosas y influir un poco en la mirada de la gente, ¿no? A mí me trae mucha satisfacción, pues después de haber pintado un paisaje, que muchas veces si eres un poco, como me pasa a mí, que soy muy perfeccionista y nunca me queda a gusto con los paisajes, pero el premio para un paisajista es que alguien luego en los paisajes te reconozca, ¿no? O sea, que has podido influir un poquitín en su mirada, ¿no? Entonces, yo creo que se ha hablado mucho de muchas cosas y sobre todo planeaba sobre todas ellas la divulgación. Entonces, yo creo que la divulgación de las cosas que hacemos es una cosa muy importante que yo debería aprender, entre otras cosas, pero que creo que si pensamos, por ejemplo, en pintores de la talla de Velázquez, que era el cronista de lo que se hacía en el Palacio, ¿no? Entre los poderosos, o pensamos en Sorolla, ¿no? Ahora que estamos en Valencia, pues, o pensamos en Francis Bacon, pues cada uno ha hecho una especie de crónica de lo que pasaba en su tiempo y en su lugar, ¿no? Bien sea de la vida del palacio, bien sea de la vida en el Mediterráneo, o bien sea en el caso de Bacon, por ejemplo, pues de lo terrible que es ser un ser humano, ¿no? Bueno, pues yo en mi caso, mi trabajo se centra en hacer una especie de crónica de lo que tengo cerca, que a mí me gusta mucho. Es un planteamiento bastante infantil, pero yo creo que bastante robusto, que es que como me gusta mucho estar en el campo y me gusta mucho pintar, pues dedico mi vida a pintar en el campo. Es así de simple y así de maravilloso. Y entre los paisajes que me rodean, pues siempre me ha rodeado mucho los paisajes submarinos, ¿no? Yo he buceado desde que era muy pequeño y es un medio al que le tengo un especial cariño, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué no pintar debajo del agua, ¿no? Si yo me dedico a pintar y es mi forma de relacionarme con el mundo es a través de la pintura, pues ¿por qué no hacerlo debajo del agua, ¿no? Y esa idea ya la ha tenido mucha gente antes que yo y se han hecho muchas pinturas por debajo del agua y una vez que lo haces pues, bueno, una vez que solventas los problemas logísticos, es una cosa bastante natural, ¿no? Entonces, bueno, os voy a contar un poco cómo hice unas pinturas por aquí cerca, en el Cabo de Palos,
que entre otras cosas estaba situado en praderas de Posidonia, ¿no? Que eso hila un poco con muchas cosas que se han hablado aquí, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿cómo se pasa? Esto se pasa así, ¿no? Bueno, esto es un poco a modo de presentación de lo que se está contando. Pues bueno, mi manera de trabajar es tan simple como esa, ¿no? Es pues como se trabajaba hace 100 años o hace 150 cuando los impresionistas salieron de su estudio y empezaron a pintar el mundo, ¿no? Antes la pintura era una cosa que estaba al servicio prácticamente solo de los poderosos, que eran, pues los pintores eran un poco los jefes de los departamentos de comunicación o de las iglesias o de los palacios o de lo que sea, ¿no? Con los impresionistas, los pintores empezaron a salir y a pintar lo que les atraía y el arte pues dio como un giro y se puso la cosa bastante más interesante, ¿no? Entonces, bueno, yo mi trabajo lo desarrollo en el campo y, bueno, ayer se hablaba mucho de cuando hay personas que en un bosque ven árboles y otros ven puertas y otros ven no sé qué, ¿no? Esto es un campo de colza, que probablemente sea un colza que sean semillas transgénicas y que esté todo lleno de fumigado y machacado y lo que sea, pero yo cuando voy ahí lo que veo es una inmensa belleza y como no sé muy bien qué es lo que me atrae, exactamente qué es lo que me atrae, pues lo tengo que pintar, ¿no? Y el pintarlo te permite estar horas y horas y horas mirando una cosa, que normalmente no lo hacemos, porque siempre miramos las cosas de una manera muy superficial, pues como lo podemos ver aquí, ¿no? En el propio acuario. O sea, vas pasando, ves un pez, pero no, realmente muchas veces no nos detenemos, ¿no? Si te pones 20 horas delante de este campo de colza a mirar, pues probablemente te darían por loco y te encerrarían y hasta ahí se acabó, ¿no? Pero si lo pintas, pues esa locura queda un poco camuflada y puedes estar allí disfrutando, ¿no? Entonces, bueno, estos son cosas que he pintado que están muy cerca de donde yo vivo, ¿no? Esto es el parque, el Campo Grande de Valladolid, que yo vivo muy cerca de ahí, que es un espacio maravilloso, ¿no? Lo de al lado, pues, son unas flores pintadas esta primavera que ha sido muy, muy explosiva y muy bonita, ¿no? Entonces, bueno, como todo se puede pintar de noche, se puede pintar de día, se puede pintar con frío, se puede pintar en eso y también se puede pintar debajo del agua, ¿no? Entonces, bueno, estos son los cuadros que pinté en el Cabo de Palos ese fin de semana que estuve por allí. Y bueno, este en concreto fue el primero que pinté y sucedió una cosa que ya sabía pero no me di cuenta, y es que con la profundidad el rojo desaparece, ¿no? Eso, los que hayáis buceado pues lo sabéis, ¿no? Según vas bajando, primero se pierden los colores rojos hasta que solo aguanta el azul, ¿no? Entonces, claro, yo en mis mezclas, cuando introducía el rojo en la mezcla, pues eso no, como que no se notaba, ¿no? Entonces metía más rojo y metía más rojo y metía más rojo y al final cuando saqué el cuadro a la superficie todo estaba rojo. Y me llevé un chasco bastante gordo, ¿no? Porque abajo os prometo que eso se veía pues como se ve esto de aquí de atrás, ¿no? Entonces, bueno, eso lo solventamos. La siguiente pintura fue pues iluminando el cuadro con una linterna, iluminando la paleta para que los colores fueran un poco más los que yo estaba viendo, ¿no? Este es otro cuadro, bueno, pintado ahí con los peces, tal. Bueno, cada cuadro es una botella de aire. O sea, estábamos a una profundidad más o menos de 7-8 metros y estando quieto, que gastas poco, pues eso equivale como a una hora de pintura más o menos, ¿no? Entonces tienes que tenerlo todo muy claro y muy preparado para que esa hora te cunda, ¿no? Y este es otro cuadro. Esto que aparece en primer plano son Posidonias. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un vídeo del proceso. Como veis, el agua no estaba especialmente clara, esto era en octubre, había habido varios temporales primero, pero bueno, estaba suficientemente clara y tranquila como para poder estar ahí pintando, ¿no? Lo más complicado, y parece una tontería, es que todo flota. Vamos, todo flota lo que flota, claro, lo que no flota no. Entonces, un día antes nos pasamos muchas horas lastrando todo, o sea, poniendo una pastilla de plomo en cada pata del caballete, en la paleta, en no sé qué y tal. Entonces,
Lo más complicado fue sujetar los pinceles, que no sé si los veis ahí, que hay una especie de morcilla, que es un trozo de cámara de bicicleta, a la que hicimos unos agujeros para poder introducir ahí los pinceles y dejarlos, y que no salieran flotando. Perdí pues como 10 pinceles o así, porque uno está acostumbrado a dejarlo al lado y tal. Y bueno, la pintura es óleo normal y corriente, que es como la base es aceitosa, pues no se disuelve en el agua y no tiene ningún problema. No hay ninguna preparación especial, no hay ninguna pintura especial, no hay nada que no sea pintura normal, ¿no? Otra dificultad es la limpieza de los pinceles, que no hay un bote con aguarrás para limpiarlos, entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? O sea, intentar apurar el tono, que no se mezcle con otro, ¿no? O si no, pintar con una espátula, que es mucho más fácil de limpiar con un trapo, que la dejas perfectamente limpia y ya está, ¿no? Entonces, bueno, si estás acostumbrado a pintar con espátula, tampoco tiene demasiado inconveniente. Bueno, una vez que solventas todos los problemas derivados de que las cosas floten y ya te pones a pintar, la sensación es exactamente igual que si estás pintando en el parque debajo de tu casa, ¿no? Bueno, pues ya te concentras, te metes en la harina y lo único que tienes que estar un poco pendiente es de que no se te gaste el aire porque te mueres. Y vamos, no creo que nos hubiéramos llegado a morir, pero vamos, cuando hablo en plural hablo del cámara, que es un excelente buzo y biólogo, que era el que hacía los vídeos y me ayudó a preparar todo este número, que es bastante pesado el entrar por tierra a pintar con toda la cantidad de trastos que hay que llevar, ¿no? Antes yo creo que se ha parado el vídeo, no sé qué ha pasado. Otra cosa que llama la atención cuando estás ahí abajo es que el estar metido en un líquido, que aunque esté muy claro, no es el aire, te das cuenta de lo que ese líquido embadurna de color a todo, ¿no? Todo lo pone del color del agua, ¿no? Y la profundidad en el sentido de la lejanía es muy exagerado, como a los pocos metros las cosas cambian mucho, ¿no? Entonces, también te hace darte cuenta esto de lo limpio que está en general el aire en el que nosotros vivimos, ¿no? Lo transparente, lo realmente transparente que es la atmósfera, ¿no? O sea, como hay días que con toda esa cantidad de aire que hay entre medias se ve con una nitidez y se ve con una claridad que es una cosa maravillosa, ¿no? Que a veces, hasta que no haces otra cosa, no te das cuenta de lo increíble que es que el aire esté tan limpio, ¿no? Y bueno, ahí se corta. Bueno, el caballete es un caballete normal de hierro, pero bueno, hubo que lastrarlo también porque el lienzo lo llevaba hacia arriba también, ¿no? Bueno, pues con todo esto preparamos un pequeño vídeo al que otra artista, en este caso una música, una compositora inglesa que se llama Katrina Penman, que es muy buena música, con su lenguaje, porque los artistas cada uno usa un lenguaje, ¿no? Y los músicos usan otro lenguaje y son capaces de contar con música cosas que no se pueden contar de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que en este vídeo, aparte de la pintura, el lío, los buzos, el mar, no sé qué, la música refuerza esa idea de que las cosas se pueden contar de muchas maneras y que los artistas yo creo que tenemos mucho que decir en cuanto a la divulgación de las cosas, ¿no? Yo creo que vamos directos a un lugar recóndito del cerebro del espectador, ¿no? Muchas veces no nos hace falta explicar nada, sino que con una imagen o con una música o con una escultura o con una película o lo que sea, vas directo a la sensibilidad de la gente y le afectas donde realmente tenemos la sensibilidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver este otro vídeo con la música.
Bueno, no sé si en la música sentíais el vaivén del mar y las burbujas y todo eso, que a mí realmente es que me parece increíble que se pueda hacer eso, pero bueno, cada uno vale para una cosa y así es, ¿no? Entonces, no sé si queréis preguntarme algo. Dime. Yo no te voy a preguntar, pero bueno, si se me oye, puedo dar un micrófono aquí, por favor. Y después de tu pregunta, Antonio, cerramos esta... Vale. Una apreciación. Vale. Hola, yo creo que me ha encantado porque ya he tenido alguna experiencia, pero sí creo que es verdad que bueno, estoy vinculado al mundo artístico por el tema audiovisual y sí creo que es muy importante que el medio marino esté reflejado también en todo tipo de arte. Y creo que es una buena iniciativa y de tu mano que esté aquí, ¿no? Y sobre todo, recordando que incluso grandes comunicadores, y vuelvo al ejemplo de Félix Rodríguez de la Fuente, que yo ya tengo más años que un bosque, y recuerdo cuando Félix Rodríguez de la Fuente no tenía un programa en televisión española y era una sola mesa y él hablaba de diferentes especies y entonces no tenía ningún audiovisual. Todo lo hacía con dibujos que él hacía, ¿no? Entonces, de esa manera transmitía el conocimiento a través del arte. Entonces, yo creo que la pintura tiene que reflejar también, y en este caso me ha encantado tu historia y creo que tiene que reflejar también este amor por el medio marino, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Vamos, en concreto, Félix, pues bueno, yo creo que nadie ha sido capaz de superarle en la manera de comunicar las cosas, ¿no? O sea, con los avances que hay ahora y se hacen los documentales, que es una cosa como alucinante, pero nadie ha llegado al nivel de comunicación de Félix, yo creo, vamos. Y sobre lo que dices, bueno, yo creo que la pintura es una cosa que va con el ser humano en el sentido de que no hay ningún niño que no le guste dibujar, ¿no? Luego ya el sistema educativo se encarga de aplastarle la afición y de convertirlo en un problema más, ¿no? Hay que pintar bien, no te salgas, todo esto es nefasto, ¿no? Pero bueno, yo pienso que el arte va con el ser humano, o sea, es parte de nosotros y yo creo que no hay que hacerlo bien, o sea, hay que hacerlo. Y el que lo haga bien, pues que le pongan en un museo. Pero yo creo que pintamos demasiado poco, dibujamos demasiado poco y estamos demasiado exigidos a hacerlo todo bien, ¿no? Y bueno, pues hay que hacer las cosas bien, por supuesto, pero bueno, yo creo que se debería pintar más, vamos, o por lo menos no dejar de dibujar tan pronto, ¿no? Que es un placer, o sea, quien no hace garabatos cuando está hablando por teléfono, bueno, pues síguelos haciendo cuando no hables por teléfono también, ¿no? Entonces, bueno. Pues muchísimas gracias, Pablo. Impresionante tu labor, ¿eh? No sé si lo sabéis, Pablo también es ingeniero de caminos. Impresionante. No, lanzamos aquí también una propuesta para el Oceanographic. ¿Para cuándo un museo de pintura submarina? Para que se pueda visitar. Podría ser una opción. Bueno, pues sin más dilación damos paso ya a la última mesa del seminario, antes de las conclusiones, en el cual vamos a analizar dos proyectos con propósito, con una enorme involucración social y una alta capacidad de que los voluntarios participen activamente en ellos. Y en cuanto a proyectos de restauración marina. Va a moderar la mesa Lourdes Lázaro, coordinadora del Departamento de Desarrollo Corporativo de ICN. En la mesa van a participar Sean España, director general de la Asociación Amicos, Manuel Ángel Reiriz, presidente de la Cofradía de Pescadores de Carreira Guiño, Gastón Cedorne, responsable de proyectos científicos de la Fundación Ecomar, y Eduard Centelles, muy mencionado esta mañana, presidente de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Adelante, muchas gracias. Bueno, buenos días. Estamos en la última sesión, pero quizás no por eso la menos importante. De hecho, es la que tiene también un componente emocional muy potente, que está muy vinculado con la última charla que acabamos de escuchar. Y yo también, lo primero, ante todo, agradecer a Redella, a los Oceanographic por esta invitación y sobre todo al equipo del Bosque Marino, porque son unos tipos fantásticos que nos hacen a todos disfrutar mucho de estos encuentros. En primer lugar, yo
quería decir que represento a una organización internacional de conservación de la naturaleza, que es la UICN, donde se promueve especialmente la equidad para alcanzar una conservación y una justicia ambiental verdaderas. El próximo día 9 de octubre comienza el Congreso Mundial de la Naturaleza, organizado por UICN en Abu Dhabi, y precisamente ahí esperamos que las voces de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los jóvenes y de la sociedad civil en general van a ocupar el centro principal de los debates, porque creemos que de esta forma podemos alcanzar una mejor conservación transformadora, que es de lo que queremos hablar precisamente en esta mesa hoy. Y por eso queremos llegar a esta sesión más inspiradora, digamos, del seminario, donde hablaremos de cómo los proyectos de restauración marina, de conservación, cobran vida gracias al compromiso social y al voluntariado. La ciencia y la tecnología son fundamentales, como os hemos escuchado en las conferencias anteriores, pero sin la implicación de las personas y las comunidades no hay cambio posible. Ahora conoceremos experiencias que demuestran cómo la acción precisamente colectiva puede ayudar a transformar nuestra relación con el mar, y por ello contamos con este panel extraordinario de compañeros de distintos ámbitos de la sociedad, desde el punto de vista del mundo asociativo, donde está la inclusión como punto fundamental, la educación ambiental, las cofradías de pescadores y el ámbito de las actividades subacuáticas. Cada uno de nuestros invitados aporta precisamente una mirada complementaria sobre cómo involucrar a la ciudadanía en esa preservación de nuestros mares. Tenemos aquí a mi izquierda a Joan España, que es director general de la Asociación Amicos. Es una organización social con más de 2 décadas trabajando con el apoyo a personas discapacitadas y con una gran experiencia en la inclusión y la participación comunitaria. Hoy nos va a contar precisamente un proyecto donde une lo que es esa inclusión con la sostenibilidad. Y eso se ha hecho posible gracias también a la colaboración con la Cofradía de Pescadores, precisamente de Carreira y Aguiño, y por eso tenemos también a Manuel Ángel Reiriz, que es el presidente de la Cofradía, y entre ellos dos nos van a explicar precisamente este proyecto. Pues, vuestra es la palabra. Bueno, buenos días a todos y qué placer y qué honor estar aquí de una pequeña organización muy humilde, de un pueblo muy pequeño de Galicia, del rural y muy pegado al mar, en el que trabajamos con chicos con discapacidad, y lo que hacemos es básicamente somos personas que cuidamos a personas y también al planeta. Y esto lo sacamos de una profunda reflexión cuando llevábamos aproximadamente unos 15 años de la organización y preguntamos qué era lo más importante que podíamos hacer, y trajimos a 3 abuelas a la organización, de chicos, de profesionales y de directivos, y las 3 concluían que lo más importante era cuidar de los nuestros y cuidar de lo nuestro, que era que lo de verdad que teníamos, lo más importante, y que lo resto eran tonterías, que no perdiéramos el tiempo y que nos adelantáramos. Ahí iniciamos los distintos proyectos en lo que el objetivo era, nosotros que cuidamos de personas con discapacidad, era poner nuestro granito de arena en cuidar del planeta y además poco a poco, poco a poco conseguir la integración con estos proyectos de los chicos con discapacidad. Y lo primero que nos dimos cuenta era que solos íbamos a hacer lo que hacíamos hasta ahora. Que el gran trabajo era conseguir involucrar en la integración, en el cuidado de las personas y del planeta, a cuanto más, mejor. Aquí se hablaba de tecnología, de innovación, de investigación,
y yo que me he formado mucho en innovación y sobre todo en innovación social, la mayor innovación hoy en día es las alianzas. De hecho, si nosotros estamos aquí es porque hemos sido capaces de conectar con muchísimos de vosotros. Desde la gente del ICM de Barcelona, del Instituto de Investigación Marinas, la gente, como no, de Redeia, la gente de la Fundación Biodiversidad, la gente de las cofradías, la gente de las asociaciones, los colegios, los peques y muchos otros. Crear eso que llamáis o que llamamos los hubs, los nodos de interacción, transformarlos en lab, en laboratorios de creación de contenidos y ejecutar. Nosotros, lo que decía antes, venimos de un pueblito muy pequeño, traíamos en los hubs, los Inclusion Hub, y la parte de verde, azul, corazón e inclusión. La clave aquí, y creo que esto es lo importante, es el activismo en hacer cosas. Ayer decíais, no sé si bien, si mal, si tenéis datos, hoy aquí igual, pero se están haciendo cosas. Y el ejemplo es Redeia. Redeia es una compañía que su obligación es pasar cables y vigilar que circule la luz por ellos. Ese es el encargo que le ha dado a la sociedad y que le han dado sus jefes. Y en cambio está haciendo aquí una cosa que llama bosque marino, que junta a mucha gente de muchos sitios distintos, de muchas áreas, para conservar el mar. Yo no sé si Redeia tiene que hacer esto, sí o no, pero lo está haciendo. No sé si ha pedido permiso a ninguna autoridad, si ha sacado una autorización especial, pero lo hace. Y creo que esto es la clave. De hecho, nosotros lo que nos consideramos somos obreros y a trabajar y en lo que haga falta. De hecho, tenemos trabajo, porque si en el 2030 tenemos que tener un 20%, en el 2050 tenemos que tener un 100% restaurada, vamos tarde. Yo creo que nos hace falta muchas manos como las que hay aquí y tener alguna más. Y además es importante porque nosotros lo primero que hicimos cuando Redeia se acercó, o nos acercamos a Redeia, se acercó a nosotros, fue ponerlos a currar, a restaurar las gorgonias, a implicar a los marineros, a trabajar en las primeras restauraciones de Zostera, nuestra Posidonia del Atlántico, a cuidar las gorgonias y a plantar laminaria en nuestros bosques de kelp. Como entenderéis que nosotros no somos ninguna parte académica, ni pretendemos serla. De hecho, a veces hemos rechazado colaboración con muchas partes académicas que nos pidían un sinfín de datos y le decimos, nosotros podemos currar, pero no podemos hacer vuestro trabajo. Y creo que muchas veces todos esos datos que nos sirven, os sirven para tranquilizarlos interiormente, deciros que todo puede ir bien o mal, y para hacer publicaciones, pero lo importante es ir cultivando, ir avanzando, trabajar en esto, sentar preferentes, si tenemos datos mejor, si vosotros lo analizáis, los publicáis, perfecto, sumar más alianzas, sumar sinergias y conseguir, por una parte, nuestra parte es que los chicos con discapacidad sean actores activos, lo que decía en la primera hoy por la mañana, sí que pueden, todos podemos. Nos llevará más o menos tiempo y que sean jardineros de mar, que cuiden el mar. Porque si tenemos que restaurar en el 2050, llegar todo eso, nos hace falta muchas manos. Nos hace falta gente formada y con ganas. Y además dispuestas a salir todo el día al mar a hacer estas cosas. De aquí juega un papel muy importante los compañeros de las cofradías que nos forman, nos acompañan y además, creedme, que son los que saben. Cuando hablamos de mar, la gente del mar de esto sabe. Le podéis preguntar, explicarle qué es un bosque de kelp, porque ellos no lo llaman así.
explicarle que es una pradera marina, no lo llaman así, y explicarle que son nuestros corales, nuestros gorgonias, porque para ellos son abanicos. Es importante explicarle qué le llamamos, cómo lo hacemos y cómo mejor le ayudamos. Igual que cuando vamos a plantar un bosque o hacemos una restauración, el acompañamiento puede ser científico, pero las manos son de otros. Y esto es un ejemplo de cómo se puede construir o cómo nosotros lo estamos construyendo. Y cómo empezamos de la casualidad. Y ayer decíais de cómo sumábamos a las cofradías, cómo sumamos. Pues nosotros hemos sumado a cofradías, a Redella, invitándolos a un café y echándonos unas risas. Y haciendo que disfruten. Y con los jóvenes, ¿cómo hacemos? Pues no todos van a participar, porque algunos de ellos nos mira como nos mira este pez. Malditos humanos. Os podéis marchar ya, que nos estáis molestando. Y los jóvenes nos miran así, os estáis rayando demasiado. Y es cierto. Ahora, nuestra experiencia nos dice, después de muchos años trabajando y sensibilizando a chicos, nosotros empezamos con sensibilización y con basura marina, que han cambiado cosas. De hecho, hemos conseguido que la gente del mar, que era bastante reacia a todo esto y se ría, empieza a hablar de otro tema e incluso ellos mismos propongan proyectos de restauración de las praderas marinas y nos insistan y nos rompan la cabeza y lo quieren hacer con nosotros y además lo quieren hacer con la comunidad académica y a disposición. Lleva tiempo. Ayer preguntabais si en 5 años teníamos resultados. Aquí hay gente en la sala que lleva más de 35 años en restauración ambiental. Y ha cambiado el paradigma recientemente, de hacer plantaciones a cuidar bosques. A nadie se le imaginaría de aquí decir, vamos a plantar un bosque que tenemos que tener resultados en 5 años. Pero esto lo planteamos para el mar. Porque en el mar debe crecer todo mucho más rápido, ¿no?, que en la tierra. Y creo que aquí sí que debemos ser claros. Este es un trabajo, no para nosotros, no estamos cuando nosotros hacemos y trabajamos también bastante en bosques de custodia, en proyectos de cuidado de los montes. Y cuando plantamos un bosque siempre lo presentamos como este es el bosque de vuestros bisnietos, a chicos jóvenes. Y cuando trabajamos con las cofradías decimos, lo estáis haciendo para vuestros bisnietos. Los nietos a lo mejor cuando sean ya mayorcitos, pero es para vuestros bisnietos. Y realmente lo que estamos haciendo aquí no es para nuestra generación. Es para la que viene dentro de 2 generaciones, que si nosotros lo hacemos bien y obramos con responsabilidad, transformará. De hecho, yo creo que ya está transformando. Y el hecho de que haya una SA, como RD, una corporación, que nos convoca aquí para hablar de todo esto, selecciona desde startups, investigadores, gente del mundo subacuático, cofradías de pescadores, gente de fundaciones, de la Unión de Conservación y una pequeña asociación de un pueblo de Galicia. Creo que hemos cambiado algo. Esto era impensable hace 20 años. Yo llevo 25 años en este mundo. Habéis construido, habéis cambiado muchas cosas. Y esto creo que es la clave. Y si preguntabais ayer qué ha cambiado, esto, también te voy a decir, hermano, qué valientes hablar de fondo marino y restaurar sin contar con los gallegos, ¿eh? Esta gente es valiente, ¿eh? Nosotros algo de mar sabemos. Algo de mar y algo podemos construir e incluso ayudaros, aunque ya sabemos que los mediterráneos sabéis mucho, nosotros también.
y también estamos en el fondo del mar todos los días, ¿no? Todos los días del año ahí trabajando y llevando un cargo importante. Somos la cofradía más grande de recolectores submarinos de toda España. Y bueno, para mí es un orgullo estar hoy aquí y compartir información y bueno, y sabiduría. Pero bueno, nosotros, como dice Joan, los que llamáis Gorgonia, para nosotros son abanicos y están en la corriente. Son zonas que nosotros buscamos. Cuando yo empecé, bueno, soy la tercera generación de recolectores submarinos, mi padre y mi abuelo, y tanto los Gorgonias como la pradera submarina, que para nosotros son pulmones marinos, y ya las buscábamos para obtener la pesca, eso se busca. Y bueno, cuando Joan, que gracias por ofrecerme ese trabajo ese día, gracias a ti, gracias también a Pepín Fernández Bouzas, que es el director de Parque Nacional de Islas Atlánticas en Galicia, lleva las islas Álvora, Ons, Cíes y Cortegada. Y bueno, a mí se me dio el labor de ser ejecutor de si conocía yo praderas, como le llamáis. Bueno, a mí en un momento ya les dije que, bueno, vosotros conocéis vuestra oficina. Pues mi oficina es esto. Llevo desde los 8 años, ya trabajó mi abuelo, mi padre y yo y mi hermano. Seguimos con esto. Aparte de trabajar en este medio, también llevo la cofradía, repito, la cofradía más grande de toda España de recolectores submarinos. Somos 200. Trabajamos erizo, navaja, percebe y almeja. Y la importancia que tienen las praderas submarinas, que es tostera, es que son, para nosotros son servicios ecológicos. Los vemos así, servicios ecológicos porque quiero dejar claro que para nosotros somos los principales interesados en que esos servicios ecológicos, en conservación y restauración. Y ahí fue mi papel. Cuando Joan me lo planteó, bueno, fue como una expresión, me pude expandir y poder explicarle a Joan esa sinergia, como le llamáis, podernos compartir información, yo las geolocalicé todas, y bueno, estamos ahí con ese trabajo, estamos todos los días, empezamos con la Gorgonia. Yo al principio, bueno, voy a ser realista, no confiaba mucho porque cuando empecé a bucear, a hacer esperas, yo buscaba las Gorgonias. Bajaba, bueno, una batiometría entre 10 y 20 metros y hacía las esperas, siempre buscaba las Gorgonias. Abanicos, vamos, buscaba los abanicos porque la entrada de la lubina siempre van a la corriente. Entonces, tienen un porqué, están ahí por la corriente, están filtrando y en esa zona fótica también nos empezamos a fijar en la pradera. Bueno, aquí tenéis Poseidón, nosotros es la tostera, pero bueno, es similar. Y cuando vamos a la navaja y a la almeja, la buscamos porque los progenitores están ahí, están en la raíz y están alrededor. Y a la navaja, bueno, es eso. Y cuando él me dijo, ¿podremos llevar este trabajo? Por supuesto que podremos. Y bueno, y hoy no, ya ayer estuve aquí, para mí fue una explosión, el verme que no estaba solo en este mundo, porque nosotros llevamos 10 años, empezamos con el proyecto Remar, recogiendo basura marina, y ahora, bueno, hace un año más o menos me plantearon esto, y bueno, esto es mi ilusión, la verdad, es poder devolver al mar todo cuanto mi padre y, bueno, mi familia de 3 generaciones luchando por una cofradía, por un fondo marino que sea sostenible en el tiempo. Y lo que dice Joan es un proyecto a largo plazo, es una carrera a largo plazo. ¿Qué hay resultados? Bueno, yo tengo vídeos, me gustaría, pero bueno, no me avisó Joan que los trajera en GoPro, porque no sé cuál sea la sorpresa. Pero estamos plantando, repito, Gorgonia, Zostera y también alga parda, bueno, la macroalga, que es laminaria, la eucraleuca y sacarina. Por desgracia, la sacarina no fuimos capaces a localizarla porque hay un bosque muy frondoso de kelp y, bueno, seguramente no tienen esa dimensión, están abajo. Pero yo confío que cuando haga ribazón y limpie, que esté ahí la sacarina. Bueno, y antes de nada quería darle las gracias a Joan en nombre de todos los padres de los niños por el gran trabajo que está haciendo en integración social. Eso es el motor que a mí me lleva cuando vengo del mar, seguir para adelante la inclusión social de ver a esos niños, a esos padres y también la sostenibilidad en el mar. Pues
Pero porque es importante, porque él nos agradece a nosotros, pero os voy a contar un poquito más. Porque allí en Galicia, cuando habláis de la gente del mar, el concepto que hay es que los marineros son barcos de arrastre, y esto es un error brutal, porque el 95%, por no irme a una parte más importante, son pescadores artesanales. Es decir, tienen pequeños barcos en los que va uno y dos, cogen con sus manos, echan las redes con sus manos y en este caso, en esta cofradía, los recogen con la mano y buceando. A veces en apnea, a veces con oxígeno, y es parte de que cuando ponemos de que si esto es compatible, y él nos da las gracias a nosotros, él normalmente su horario es de 9 de la mañana empezamos hasta la 1. Bueno, tienen buen horario. Bueno, Ya está moderno, han conciliado bien, han normalmente convencido a los si jefes. trabajamos en ANEO a pleno pulmón, que es, bueno, ahí fue donde entré yo, una medida de protección, a corto plazo no es bien vista, pero si es en la zona de pradera lo hacemos a pleno pulmón, apnea. Bajamos 90 veces, más o menos, 1 minuto y medio cada bajada, y así juntamos el tope de 15 kilos. El motivo por qué ese esfuerzo, por no hacer tanto esfuerzo y no sobreexplotación, y también por cuidar la pradera. Porque sería mucho más fácil con suministro de aire desde superficie, bien llevamos compresor a botellas, pero claro, no sería sostenible en el tiempo, ni estaríamos haciendo la labor, sería contraproducente, tanto al medio como a la sociedad. Y bueno, eso es el motivo. Y por la tarde, nosotros cuando empezamos estos proyectos, que nada sabíamos de restauración marina, y la gente de la Fundación Biodiversidad, la gente del ICM, la gente de la Universidad de La Coruña, ICM del profesor Gili, y que ayer hablaba con Jordi de ellos, nos liaron en estas historias y que no sabíamos ni que se podía restaurar el fondo marino, que esto es importante. Buscábamos un ROP que pudiera hacer esas cosas en el fondo y encontramos a mano. Consume cafés y bocatas de bacon con queso, bien, y Coca-Cola 00, consume eso, pero por las tardes es él que cuando queremos devolver las gorgonias, que se dice que las tiramos con el método Bamington, él nos dice el método Bamington, tú dámelas a mí que las coloco yo bien colocaditas en el fondo para que no las lleve nadie, y después vienen los pulpos y no las cogen, Bueno, sí, y no las llevan para su casa, y tanto. pero Qué tan inteligente. es uno de los 5 ROPs que tenemos allí en la cofradía, que nos ayudan a mirar fondo, a grabar, graban con sus móviles, graban con GoPros, no tenemos imágenes espectaculares, pero sí las reales de lo que se está haciendo, los implicamos. Y seguimiento y monitorización también de la pradera. Exacto. Nos miden la pradera con el GPS tradicional, que es una cuerda con nudos, pero la tenemos medida. Ya la tenemos medida, sí. Hacen esos seguimientos, nos la indican con boyas. Es decir, hacemos todo esto a mano y de verdad que es implicando a la parte, y ellos son nuestros voluntarios por las tardes. Hacemos limpieza de los puertos. Aún no hemos pedido los permisos, ¿no? Pero no llegarán. Ya hemos limpiado 2 veces los puertos. Cuando ellos llegan a tierra, llegarán los permisos, ¿no? Y si no llegan, vamos igual. Llevamos a los niños si no, y ellos sí que nos quieren colaborar. Ellos son los principales colaboradores. Los niños sí que van para adelante y son los que más nos ayudan, la verdad. Y además, que es importante, esa cofradía se ha envuelto con investigaciones científicas del Instituto de Investigaciones Marinas, está con pericia, con estudio de ROPs, seguimientos, participan activamente. Y es un ejemplo, porque además nosotros ahora hablabais de zonas de reserva, ellos ya tienen unas zonas en las que ellos le llaman, y creo que también esto es muy importante, debemos adaptar nuestro lenguaje. Si no, pregúntaselo a ese pez, ¿de qué hablamos? En vez de zonas de reservas, ¿por qué no le llamamos zonas de cría? Nidos ecológicos. Pero zonas de cría. Zonas donde se depositan los pequeñitos para que después los podamos pescar de grandes. Debemos hablar en su idioma y que nos entiendan. Porque a veces nos ven como enemigos, ¿eh? Y le estamos ayudando a cuidar el mar, a sacar su basura, y nos miran como nos mira este bicho que dice: estoy cansado de vosotros, me traéis problemas.
Y nosotros todo lo que le estamos haciendo es, a este sector artesanal que pesca a mano, es su pesca accidental, que además no tiene ninguna intención, en este caso con la restauración de gorgonias o con la zostera, que ellos para coger las almejas usan unos rastros y no van a las praderas, pero como está dispersa, arrancaban alguna, le iba por el mayo y dije, mira, aprovéchala que la vamos a replantar. Y por la tarde cuando vengáis, no sacar el neopreno, si llegan a la 1:30 vamos a plantar 1 horita más de tajo, a servicio del planeta, del jefe. Yo también trabajo 9 horas, una para la empresa, siempre trabajamos así. Pero bueno, lo más importante creo que es la educación ambiental y concienciar, y lo estamos logrando. Yo empecé yo solo, pero ahora bueno, ya somos un pequeño grupito de buceadores, mergulladores, como le llamamos en gallego, pero bueno, estamos en el camino. Y cuando escuché alguna idea un poco pesimista y bueno, y no me gusta mucho, creo que estamos en el camino, como las hormigas, estamos poco a poco, pasito a pasito, pero se están dando. Estamos ahí y los resultados están apareciendo, por lo menos el resultado que para mí es el más importante de educación ambiental y concienciación, el primer paso lo dimos. ¿Me permitís interrumpiros? Pues está muy interesante vuestra conversación, pero tenemos otros ponentes en la mesa. Muchas gracias, Manu y Joan. Creo que habéis traído el espíritu gallego aquí en el corazón mediterráneo, muy bien ilustrado. Me gustaría dar la palabra ahora a nuestro compañero de la Fundación Ecomar, a Gastón Cedrone. Él es el responsable de proyectos científicos y ayer tuvimos a la presidenta aquí, a Teresa Zabel, con una charla muy interesante. Y me gustaría un poco que Gastón, que tiene experiencia precisamente en proyectos que generan impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente, pues nos cuente ahora la experiencia mayúscula en la que está abordando, precisamente en colaboración con la gente de FEDAS, de los buceadores también, que ellos van a compartir esa segunda parte de la presentación. Efectivamente. ¿Se escucha? Hola. Si me permites, Lourdes, voy a presentar desde aquí. Nada, primero dar las gracias desde luego a Redella y Red Eléctrica por la organización y al Oceanográfico. La verdad que estoy enamorado de los seminarios de bosque marino y espero que sigan así, que continúen así, que enhorabuena. Luego, bueno, yo soy Gastón Cedrone de la Fundación Ecomar. Primero quiero darles una pincelada de qué hacemos en la Fundación y luego os cuento el proyecto. Bueno, tenemos la inspiración en Ecomar, ya sabéis que llevamos más de 25 años. Nuestra presidenta Teresa Zabel realmente es un referente y ella tiene un lema que resume bastante bien todo lo que hacemos, que es cuida de los 2 únicos sitios de los que no te podrás mudar jamás, tu cuerpo y tu planeta. Por su carrera deportiva, por todo ese aprendizaje y luego por volcar todo en los mares y océanos, esa filosofía la ha trasladado a la Fundación y es como se resumen todas nuestras líneas de trabajo. Os voy a poner un pequeño vídeo que lo explica mucho mejor que yo. Teresa Zabel descubrió mucho más que el mar. Comenzó a vislumbrar que además de barcos, también había residuos flotando en la superficie marina. Durante su carrera deportiva llena de éxitos, fue esbozando un proyecto de agradecimiento al mar por todas las alegrías que éste le había dado. En 1999 puso en marcha su sueño, la Fundación Ecomar, bajo el lema que resume su esencia: cuida de los 2 únicos sitios de los que no te podrás mudar jamás, tu cuerpo y tu planeta. Ecomar lleva más de 25 años promoviendo la conservación del medio marino e inspirando a las generaciones futuras a amar y proteger nuestros océanos. Se apoya en 4 pilares fundamentales: educación Ecomar, Greenpola Ecomar, limpieza de costas y proyectos científicos. La educación de los más pequeños en el cuidado del medio ambiente es esencial para Ecomar. ¿Qué tesoros habéis encontrado? Plástico. Por eso, desde sus inicios, ha acercado a las aulas el fascinante mundo marino, volcando su experiencia en diferentes programas educativos. Hoy lo realiza a través de una plataforma digital especialmente diseñada
para motivar a niños y jóvenes a convertirse en defensores de los océanos. La Grímpola Ecomar es una iniciativa única que combina el aprendizaje, el juego y cuidado del medio ambiente a través del deporte. Diseñado para complementar los cursos ofrecidos por los principales centros de España y Portugal, garantiza que no solo enseñen deportes náuticos, sino que también fomenten hábitos de vida saludable y protejan el entorno. La limpieza de costas comienza con el Taller Azul y es más que una simple acción. Es un acto de concienciación y respeto hacia nuestro entorno marino, un compromiso con la salud de nuestro planeta y las generaciones venideras. A través de los proyectos científicos, Ecomar colabora con expertos para estudiar los ecosistemas marinos y encontrar soluciones innovadoras para nuevos desafíos. Únete en este viaje apasionante, porque juntos formamos parte de la solución. Bueno, impresionante. La verdad que yo vengo, como sabes, del mundo del marketing. He conocido a la Fundación hace muchos años ayudándoles. Me gustó tanto el proyecto que me he involucrado hasta el punto de prácticamente dejar todo lo que estaba haciendo para ayudar y ver cómo mejorar este planeta. Ahora llevo la parte que le llamamos Ciencia Ecomar. No soy científico, desde luego, pero lo que sí sabemos hacer en Ecomar es colaborar, encontrar equipos, apoyos y gente que sepa y poder unir intenciones. Llevamos diferentes proyectos, en muy poquito tiempo hemos podido organizar proyectos realmente muy importantes. Si bien llevamos muchos años investigando, lo que es importante en Ecomar es que creíamos que podíamos hacer algo más y que podíamos aportar algo más. Hemos desarrollado proyectos con un catamarán Oceano Scientific en el Mediterráneo para extraer muestras de la columna de agua para ver los vertidos de los ríos, cómo llegaban al mar y lo que estaban provocando. Tenemos los resultados y los informes en nuestra página web. Luego, gracias a Fernando Crespo, que ahora no está, pero al equipo de Redella, nos involucraron en la plataforma Bosque Marino. Ellos sabían perfectamente que esa plataforma podía ser un paraguas, que podía unir mucha gente y muchos proyectos. Y la parte educativa, que es lo que llevamos muchos años haciendo en Ecomar y que nos gusta mucho, la podíamos, en colaboración con ellos, llevar adelante. Dentro de la plataforma hacemos talleres en colegios explicando el tema de la posidonia, en qué consiste la plataforma y cómo podemos ayudar a concienciar, a educar en todos los centros educativos. Hemos desarrollado un cómic que a algunos les hemos compartido con el apoyo de Redella, porque a los niños les encanta. La verdad que disfrutan mucho, lo ven, lo visualizan y aprenden un montón con este material, así que estamos encantados. Y lo que vengo a contarles hoy principalmente es nuestro proyecto de Acción Posidonia. Así como en su momento me enamoré de la causa, me enamoré de la acción que hacía Ecomar, creo que la Posidonia también se está llevando una parte de mi corazoncito, ¿no? Y nos hemos involucrado en un proyecto que empezó, no sé si lo sabéis, con dos señores hablando y contando que se podía hacer algo más en la replantación y tratar de escalar esto, que fueron mi amigo Borja y mi amigo Roberto, que están por aquí, al cual les agradezco mucho haber tenido esa idea y que hayan contado con nosotros para llevarla a cabo. Todavía me acuerdo del día que empezamos a ver las ideas para el proyecto de Acción Posidonia y buscaban a alguien que coordine esto. Y bueno, valientemente Teresa me dijo, tú levanta la mano y di qué vamos a hacer nosotros, y allí nos pusimos. La verdad que es un proyecto ilusionante, yo creo que es un proyecto de éxito, todavía no está terminado, pero ya es un éxito. Es un éxito, primero, haber conseguido que nos den esta financiación. Es un proyecto de Pleamar con fondos públicos en el que nos hemos juntado 4 grandes entidades que nos complementamos muy bien. Ecomar como coordinadores, FEDAS y su equipo con ese grupo de buzos y el músculo que le llamamos nosotros, y Medea con todo el rigor científico,
y luego la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, que evidentemente tienen que involucrarse porque son los que mejor conocen del día a día dónde están las praderas, cómo están las praderas, por qué se dañan, por qué no se dañan. Así que hemos hecho un gran equipo, hemos planteado 4 zonas donde estamos trabajando, 3 hectáreas es el área de actuación en la que estamos trabajando y vamos a trabajar al final del proyecto, vamos a replantar entre fragmentos y plántulas, semillas, 18.000. Entonces, claro, algunos nos miran los números y dicen, pero ustedes están chalados, ¿no? Es un poco ambicioso, pero nosotros pensamos que la colaboración es fundamental, es importantísima. Y sobre todo, creemos que con voluntarios se puede hacer algo que se estaba haciendo hasta ahora con profesionales de forma cara. Sabemos que es muy caro replantar Posidonia, sabemos que las técnicas no son sencillas, pero en el proyecto lo que queríamos crear es esa plataforma de voluntariado y de ayuda para poder escalar todo esto. De a media hectárea, de a 500 metros de praderitas, no llegamos al objetivo, ya lo sabemos. Entonces, estamos buscando las vías y la manera de poder escalar todo esto. Colaboración público-privada, desde luego, fundamental. Yo cuando hablo de voluntariado, no solo es la gente voluntaria y las acciones de voluntarios que fantásticas, sino también las empresas al final terminan siendo voluntarias, ¿no? de ayuda, de apoyo, el apoyo que nos dio Redeia transmitiendo todo el conocimiento que tenían de los años de su bosque marino. Entonces realmente todo eso para nosotros es voluntarios. En el proyecto educamos, concienciamos y estamos trabajando en 4 zonas. En Tossa de Mar, en la Comunidad Valenciana, en Calpe, estamos en Cartagena, Murcia y en la Bahía de Pollensa, muy cerquita del bosque marino, tenemos nuestra plantación. Y lo hacemos con las 2 técnicas, semillas y las germinamos, recogemos las semillas en playa, las que llegan a la playa, germinamos y las hacemos después de 6 semanas aproximadamente que echan raíz, se pueden plantar, y también trabajamos con fragmentos. Los fragmentos es muy laborioso y realmente ahí sí necesitamos muchas manos, tanto para la recogida como para la preparación de los fragmentos y luego el plantado. Aquí muestro algunas fotos de trabajo en laboratorio, cómo formamos a esos voluntarios y le explicamos la técnica. Ya tenemos la metodología que ha sido testada, sabemos que funciona, sabemos que la efectividad que tiene, pues vamos a usarla, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Manos para poder llevarla a cabo a gran escala. Pues eso es lo que hacemos. Formamos coordinadores y esos coordinadores a su vez van formando equipos que van trabajando en cada una de esas zonas. Vamos a colegios, damos talleres y contamos todo lo que estamos haciendo, contamos el proyecto y les involucramos y les enseñamos todas las bondades de la Posidonia. Ahí mostramos ejemplos con los buzos de las técnicas. En ese caso, las fotos de abajo de la derecha son con plántulas y cómo llevamos a cabo ese proceso. Por último, a mí me encanta esta diapositiva porque refleja un poco el espíritu de por qué estamos aquí, por qué estamos en esta mesa, ¿no? Al final, lo importante es la gente, son las personas. Aquí hay muchísima gente con mucho conocimiento, con muchos proyectos, y lo que nos encanta a nosotros desde Ecomar es poder unir toda esa gente y todos esos conocimientos y esos proyectos aislados en grandes proyectos que crean mucho impacto. Invadido un poco por el espíritu olímpico de mi presidenta, a mí me gusta decir que solo podemos ir rápido, pero que con compañeros podemos llegar mucho más lejos. Muchas gracias. Bueno, y con compañeros como Eduard Centelles, que es el presidente de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, y donde se promueve precisamente prácticas responsables del buceo y la implicación del colectivo subacuático
en la protección de los ecosistemas marinos. Pues todo tuyo. Quería tirar un poco para atrás. Vuestro lema es un poco el que en su momento dijo Jacques Cousteau, ¿no? La gente protege lo que ama y ama aquello que conoce. Es parte de nuestro trabajo en la Federación. Nosotros somos una organización privada, pero de utilidad pública. Aglutinamos 32.000 federados y lo que es la gestión lo hacemos todo gente voluntaria, es decir, desde la presidencia, la junta directiva, los comités, los departamentos, todos somos gente voluntaria que, bueno, pues por nuestra pasión o por nuestro hobby nos dedicamos a la federación, exceptuando pues, las personas que tenemos en administración que evidentemente tienen que cobrar porque tienen que estar ahí todos los días, ¿no? Ya se ha hablado también aquí en este seminario del tema de la formación. Nosotros formamos al cabo del año aproximadamente unos 3.000 nuevos buceadores. Y parte de esa formación, aparte de enseñarles a bucear, pues también lo que hacemos es que adquieran un compromiso con la protección activa, ¿no? Animándolos a participar en proyectos solidarios y fomentando prácticas responsables. Aquí Antonio mismo hace un momento lo decía, ¿no? Él es un federado, fijaros todo lo que ha hecho. Está aquí Hombre y Territorio, que también es federado y también está con el tema de las redes fantasmas y demás. Quiero decir que eso va en el ADN un poco del federado. Por lo tanto, este proyecto que hemos empezado de la mano de Comar, de la Fundación y de Medea, pues para nosotros nos encaja perfectamente con nuestra forma de vivir, ¿no? Nuestra organización está comprometida con esto, tenemos el reconocimiento tanto del Comité Olímpico como de la Asociación del Deporte Español con el Green Sport Flag. Y nuestra misión es esta, ¿no? Mitigar, en este caso, en este proyecto, las emisiones de CO2, reducir los impactos ambientales, económicos y sociales, cooperar con las empresas de responsabilidad social corporativa. Tenemos también muchos proyectos con tema de inclusivo y de igualdad, y también lideramos proyectos con universidades. Establecemos sinergias con universidades, sobre todo para el patrimonio cultural y también en algunas ocasiones con el patrimonio natural, ¿no? Y lo que intentamos es esto, sensibilizar, educar e inspirar a la sociedad. Creo que es parte de nuestra misión, ¿no? Para este caso, en el proyecto de FEDAS con Acción Posidonia, lo primero que hemos hecho es crear un curso junto con IMEDEA, que es la que básicamente es la parte científica, para que aquellos buceadores que son los que van a plantar, primero tengan un conocimiento de lo que es la Posidonia y luego sepan aplicar el protocolo. Yo para mí, como una organización de casi 60 años que llevamos funcionando, tenemos dos tipos de voluntarios, ¿no? El que es puntual, el que lo llamas una vez y oye, viene o te hace una actividad, y los que llamo de larga duración, ¿no? Que es como, por ejemplo, en nuestro caso, que dice, oye, yo me comprometo en una legislatura 4 años, o como es en este caso, en un proyecto como el de Posidonia, que requiere que nos acompañen durante todo el proceso, porque, claro, precisan de una formación. Unos instructores los van a evaluar, en los primeros días en el agua van a ver cómo se desenvuelven, porque también tienen que tener un nivel de buceo, y eso no se puede hacer cada día con uno nuevo. Entonces, lo que trabajamos es con un pool de buceadores que ya están un poco comprometidos con el proyecto, y también a la hora de elegir las zonas, aparte de la parte que con IMEDEA, que estudiamos el sitio idóneo y nos pasan unas características y nosotros lo que hacemos es recoger esa información y miramos qué sitio es. Otra de las cosas que miramos es que en esa zona que hemos escogido ya haya un colectivo de buceadores que están comprometidos con el medio ambiente. Y en estos 4 puntos que hemos escogido, pues hay gente que está trabajando con redes fantasmas, otros con los caballitos de mar, otros que han dicho otros proyectos que están trabajando también con universidades, y ya de alguna manera ese pool ya lo teníamos formado. Y a partir de aquí sí que es verdad que vamos adquiriendo algunos más.
pero esa es la base, porque si tuviéramos que partir de cero sería más complicado avanzar. La gestión con los voluntarios es complicada. Es verdad que es más económica y digo yo que es de alguna manera más rentable, pero sí que existen otros valores. A un voluntario no le puedes decir, oye, mañana al agua a tal hora. Sí, pero mira, mañana es que me viene mi primo o tengo esto, tengo lo otro. Entonces es bastante más complicado. Entonces lo que sí que necesitamos es un volumen importante de voluntarios. En este proyecto están involucrados de buceadores, solo, de los otros hay muchos más, alrededor de unos 300. Entonces, claro, cuando vas a hacer una acción, pues si en ese punto tienes 40, 50, 60 voluntarios, igual pueden participar en aquel fin de semana 20 o 30 o 10, no muchos más. Por lo tanto, es un poco la manera de trabajar. La verdad que nos está saliendo muy bien y que hay mucha gente implicada y bueno, eso es lo que somos la federación, ¿no? Aparte de que somos una federación deportiva, evidentemente, pero también tenemos toda esta vertiente de compromiso con la sociedad, tanto en el patrimonio natural, el cultural, como la inclusión social. Y ya no, se me ha pasado la última que decía gracias y también expresar mi gratitud a Redeira por invitarnos aquí, también por ser partícipe de este proyecto. Bueno, como sé que estamos mal de tiempo, yo creo que es bueno abrir el momento de las preguntas al público, al otro lado, sobre todo porque tenéis aquí un panel con gente con mucha experiencia. Son muchos años de experiencia y es un aprendizaje en estos últimos 20 y tantos años en el que a veces he estado colaborando en las actividades de voluntariado, que es muy enriquecedor y que habéis visto una evolución de esos cambios, ¿no? Cómo se han ido construyendo esa tela de araña entre el sector público y privado, desde lo más pequeñito hasta lo más grande, ¿no? Bueno, pues aprovechar ahora que tenéis esta oportunidad de estos panelistas de hacerles una pregunta si se apetece, y si no, yo también me lanzo también a hacer alguna otra pregunta. Borja, por favor. Por favor. A ver lo que pregunta. A ver qué pregunta. Por fin puedo hacer una pregunta. Cuando queda un poco. Bueno, primero, muchas gracias. Pregunta si, bajo esta experiencia, en un titular, un aspecto clave que veis muy importante que habéis descubierto durante vuestra experiencia para que tenga éxito un proyecto de este tipo. ¿Quién se anima? Sí, yo. Venga. Invita a un café siempre. Es la mejor manera de tener una conversación y de hacer un amigo. Y con amigos vamos a caminar tranquilo. Y además ahí conoces a la gente. Invita a un café o a una caña. Exactamente. Comparto mucho lo que dice Joan, sobre todo proyectos tan bonitos, tan enriquecedores. Necesitan pasión, necesitan la gente que se involucre y eso no es... lo pueden hacer profesionales, sí, pero con el cariño y con las ganas que lo pueden hacer los voluntarios es difícil. Así que, sí, lo mismo. Manu. Sí, concuerdo con ellos, la verdad es esta. Invitando a un café y puede salir algo bonito y sale. Bueno, yo diría que conozcan el ambiente donde se mueven, ¿no? Nosotros nos movemos en un ambiente natural, en este caso el ambiente subacuático, y tienen que conocer lo que hay allí. Cuando uno lo conoce, como dice, entonces lo aprendes y lo aprecias y te pones para respetarlo, porque ves la problemática que tiene. Y yo creo que esto hay veces que no se enseñan, como cuando se hace un curso de formación de un buceador, le enseñan a bucear y nada más. Tienen que conocer dónde están, que se mueven, que si tocan aquello están perjudicando, que si se meten en una cueva muchas veces y tal, las burbujas quedan arriba y están matando toda la vida que hay ahí arriba. O sea, todo esto creo que es importante a la hora de transmitir a la gente. ¿Alguna otra pregunta? Yo me aventuro, ya que os veo un poco tímidos. A ver, ya que me he preparado algo.
Quería preguntaros, ¿cómo pueden las experiencias del voluntariado transformarse en un cambio duradero para que la sociedad tenga una mejor relación con el mar? El voluntariado ya cambia a la propia persona. Si cambiamos a la persona, cambiamos su comportamiento. Si cambiamos su comportamiento, cambiamos su entorno. Si cambiamos su entorno, transformamos la sociedad. Alguien que viene, que hace, que toca, no tiene vuelta atrás. Eso ya ha quedado ahí. Cuando tú plantas un árbol, algo ha cambiado. Y esto es importante. Cuando hoy nos sentamos aquí todos, algo ha cambiado. Y esta es la clave para transformar. Pequeñas personas haciendo cosas pequeñas que sumadas transforman. Hay algo para mí súper importante con el voluntariado que es, hay mucha gente que quiere ayudar. A mí me sorprende cada vez que hacemos convocatorias la cantidad de gente que quiere participar, pero hay veces no saben cómo pueden ayudar y lo que tienen que hacer. Entonces, para mí es fundamental esa comunicación, ese aprendizaje nuestro, esa formación para enseñarles de qué manera más efectiva pueden ayudar. Porque a veces quieren venir 30 buzos a una jornada y hacemos más daño si metemos 30 buzos plantando que la solución. Entonces, hay que seguir protocolos, hay que seguir un rigor científico, hay que enseñarles y explicarles cómo pueden ayudar. Y eso es un gran avance. Para mí lo más importante es la información o formación, bueno, como queráis, porque de hecho en nuestro ambiente, en el ambiente pesquero, hay gente que son muy buenos profesionales en la pesca, mareas, lunas, batiometrías, bueno, son conocedores de todo, pero carentes de, por ejemplo, conocedores de especies que no sean de flora principalmente. Y eso es muy importante, saber que la cantidad de oxígeno que devuelve al mar, por ejemplo, una pradera o pulmón marino, saber que una gorgonia, el falso mito que piensan que es una planta, por ejemplo, cosas como eso, tan simples, y es un animal, gorgonia, sabes todos. Y, por ejemplo, esas cosas que se ignoran desde nuestro sector, y lo más importante creo que es la formación, o información, vamos. Una jornada como esta, si se pudiera hacer en Galicia, por ejemplo, una lonja en Ribeira, que es una de las lonjas más grandes de bajura que tenemos, para mí creo que sería bastante importante para que los que estamos en este medio seamos conocedores y ahí poderlo trasladar a la sociedad, porque seríamos como un trampolín a los demás. Y bueno. Yo te voy a dar un dato, porque yo creo que es relevante, porque cuando hablamos de esto, dame la métrica. Vale. La métrica, y tomando cómo transformamos esto, y llevando en nuestro caso a nuestra entidad, es de cuántas personas tocamos, cuántas se transforman en socios. Socios son aquellos que ponen una cuota al mes. Pues yo os doy los datos para que tengáis que es, ¿cómo sabemos que esto es verdad? Es decir, el que compran, vamos a decirlo así, tu producto, tu servicio o lo que haces, quieren colaborar contigo. La métrica es la siguiente y lo podréis contrastar, es en digital, cuando trabajamos en digital o en medios, 1 de cada 100, 90 y pico, se transforma en socio, de cada 100 personas que tocamos. Cuando trabajamos en personas, hablando en calle o cuando hacemos, 1 de cada 10. Necesitamos hablar con 10 para que uno se quede. Pero cuando lo hacemos con voluntarios, 1 de cada 5 se hace socio en menos de un mes y con una aportación superior a cualquiera de las anteriores. Y este es el dato clave de que ha transformado. Decide poner una parte de sus ingresos a estos proyectos. 1 de cada 5. Y esto es brutal. Si le decís a alguien de marketing que venda algún producto, que le dices 1 de cada 5 que toques, vende. ¿Cuánto hay que invertir? Y esta es la clave. Es decir, cuanto más hagamos de esto, más transformamos. Es verdad que necesita medios, recursos y tiempo. Es lento, pero es súper efectivo. Y ahí las métricas
por lo menos las nuestras internas, que son como las demás, son indicador claro de éxito. Bueno, yo quería añadir que es verdad, cada vez los voluntarios están cogiendo más peso y de hecho ahora las administraciones, y de hecho está muy de moda ahora, lo que es la ciencia ciudadana, y es precisamente esto. Ser capaces de esos ciudadanos voluntarios, ya sea de tierra, de mar, de donde sea, ir incorporándolo en proyectos científicos como ayuda, porque es quizás la única manera de que muchos de los proyectos se puedan llevar a cabo, porque si no serían costosos. Y yo creo que la gente cada vez está demandando más poder ser participativo. Esto también esto que estamos haciendo forma parte de esto, ¿no? Que ayuda a que la gente tome conciencia de muchas cosas, como un seminario de estos, que aprenda y que se entusiasme y quiera participar en proyectos, sean del ámbito que sean. Bueno, muchas gracias. Tenéis una última ronda, si no, si os parece, podríamos cerrar la sesión. Muchas gracias por vuestras aportaciones. Con estas reflexiones precisamente cerramos una mesa que nos recuerda que el voluntariado y la implicación social son los motores del cambio. Lo que se vive en primera persona deja huella y estoy convencida que el voluntario que ha ido por primera vez al mar y cuando vuelve, su relación con el mar ha cambiado. O sea, muchas gracias por inspirarnos y dejamos paso a la siguiente sesión. Muchas gracias a todos. Con esta mesa, que ha sido fantástica, esta última mesa, cerramos la agenda del segundo seminario Bosque Marino de Redella. Bueno, de nuevo, gracias por venir. Nos ha encantado estar en esta segunda edición y espero que a los que hayáis descubierto este seminario queráis volver el año que viene, si es que hay. Y para concluir, pues damos paso a Laura Quintana, directora de Desarrollo Sostenible de Redella y responsable funcional de la plataforma. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias, sentimos los errores que hayamos tenido, pero lo hemos hecho con todo el cariño del mundo y el amor al mar, por supuesto, eso está clarísimo. Gracias. Buenos días, vamos a poner la guinda a este maravilloso pastel y vamos a empezar, como no puede ser de otra manera, con los agradecimientos, porque creo que aquí hay mucho que agradecer. Quiero agradecer a todos los ponentes por haber compartido su conocimiento, la experiencia y pasión, enriqueciendo cada mesa redonda y conversación. A todos los asistentes por su interés, participación y compromiso con la conservación marina. A todas las personas que han trabajado para hacer posible este seminario, desde la organización, la logística, la comunicación, hasta quienes han colaborado en la preparación de contenidos y en el desarrollo de los proyectos presentados. Y, por supuesto, gracias al Oceanographic de Valencia por acogernos en este espacio privilegiado que nos ha permitido reflexionar, aprender y avanzar juntos en la conservación del medio marino. Durante estos 2 días hemos comprobado el impacto y el alcance de la plataforma Bosque Marino, que se ha consolidado como una iniciativa estratégica, esta mañana decían como un altavoz, para la conservación de los ecosistemas marinos. Alineado con el mandato europeo recogido en la Ley de Restauración de la Naturaleza, cuya transposición al Plan Nacional nos presentó ayer Fernando Madaleno, y que además contribuye a lo que ayer también se comentaba de que estamos en la década de la restauración de los sistemas. Durante el año 2025 hemos impulsado una decena de proyectos en regiones como Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia y Andalucía, combinando acciones de restauración activa y pasiva, conservación, ciencia y sensibilización social. Y aquí me vais a permitir que hable de restauración cuando ya sabemos que es un tema delicado. Destacan colaboraciones como la que se está desarrollando con la Generalitat Valenciana para restaurar praderas de Posidonia, así como iniciativas en Galicia y Baleares que integran administraciones, sector privado, científicos y sociedad civil. La educación y sensibilización ambiental ha sido uno de los ejes centrales de la plataforma, con la Fundación Ecomar como aliado transversal. Se han realizado talleres en 6 comunidades autónomas, llegando a cientos de escolares y promoviendo el conocimiento sobre la importancia de la Posidonia y la biodiversidad marina. Programas como Posidonia al Aula han involucrado a más de 1000 alumnos en Baleares y Alicante, mostrando así el valor de la colaboración entre entidades educativas, científicas y sociales. Se ha subrayado estos días
la importancia de integrar la educación ambiental en todos los niveles. Hablábamos de la alfabetización en materia de conservación marina, en la enseñanza experimental y en buscar un cambio de mentalidad. Y de implicar tanto a la administración educativa como a las empresas privadas. También se ha hablado de retos, muchos retos. Voy a enumerar aquí algunos, seguro que me dejo alguno importante. Hablábamos de la importancia en avanzar en el conocimiento científico del entorno, en priorizar la conservación, en mitigar los impactos, en disponer de herramientas que permitan una mayor planificación de los espacios y su ordenación, en la necesidad de tener modelos compartidos de conservación, coordinación con administraciones, integración de ciencia y gestión, la importancia de contar con evidencia de éxito en las medidas aplicadas, establecer objetivos y medir el progreso, y también buscar financiación. Se han destacado proyectos colaborativos con entidades como el Ayuntamiento de Altea, Asociación Amicos y la Universidad de Sevilla, que han permitido restaurar hábitats clave y generar impacto ambiental positivo, integrando a colectivos como pescadores y personas con discapacidad. Se ha hablado también de la importancia, en varias ocasiones además, de tener en cuenta la consideración de la interacción tierra-mar. La innovación tecnológica se ha presentado como un motor esencial para el futuro de la restauración de hábitats marinos. Hemos conocido avances en cartografía marina, biomateriales aplicados a la restauración marina, sistemas artificiales de anclaje y nuevas tecnologías de observación del mar con sistemas más autónomos y con más capacidad. Se ha debatido cómo la tecnología está ayudando a cumplir los objetivos europeos de restauración y cómo puede acelerar la transición hacia modelos más eficaces y sostenibles. Por último, quiero destacar la importancia de la colaboración multisectorial y la visión de futuro. La plataforma Bosque Marino, que forma parte de la estrategia de impacto integral de Redella, apuesta por ello. Los retos comentados durante estos 2 días son un buen indicador de que nuestro enfoque y misión es correcto y nos permitirá adaptar nuestras futuras actividades. En definitiva, el objetivo es seguir sumando esfuerzos para la conservación de los ecosistemas marinos. No quiero terminar sin hacer una mención especial a los graves daños causados el año pasado por la DANA en este territorio. Estos episodios extremos nos recuerdan la vulnerabilidad de nuestros ecosistemas y la urgencia de seguir trabajando juntos en la restauración y conservación del medio marino. Cada acción cuenta y, como hemos visto estos días, la colaboración y el compromiso son más necesarios que nunca. Hoy nos llevamos el convencimiento de que, sumando alianzas y apostando por soluciones innovadoras, podemos proteger el mar y dejar un legado valioso para las generaciones futuras. Pondremos a disposición en la web todas las sesiones de estos días para que sigamos trabajando juntos, con ilusión y compromiso, para que el bosque marino de Redella siga creciendo y sea un ejemplo de cómo la colaboración y la ciencia pueden transformar nuestro entorno. Sin más, os deseo un feliz y seguro regreso a casa. Gracias por vuestro compromiso y por formar parte de este proyecto. Y ya sin más, podemos pasar al cóctel y damos por concluido el seminario. Venga, pues sí, una foto todos. Leo dice que una foto. Vente, todos cabemos.